Está el equipo de trabajo, lo mismo que distintas disciplinas, incluí también a la gente de apoyo de la sección, permanentes, y algunos que tienen contratos a términos más largos, que a los que se sumaron un grupo grande de zafrales que se ha ido alternando y dan una mano en todo esto. El contenido que vamos a estar cubriendo en la presentación, bueno, sobre CL212 y 244 vamos a repasar antecedentes, características generales, información a nivel experimental y comercial, aspectos de manejo que incluyen tolerancia a Kifix y densidad de siembra y fertilización, y brevemente perspectivas en el desarrollo de nuevos cultivares, que es lo que viene asomando. Seguramente muchos recuerdan, esto se tiene la fuente de resistencia desarrollada por Louisiana State University, la segunda generación que se introdujo en 2001. Estas líneas entraron en ensayos de evaluación preliminar hace ya mucho tiempo, 2006-2007, o sea que hay 11 zafras acumuladas de información experimental, unos 58 ensayos. Ingresaron en validación 244 en 2011-12, o sea que hay 6 años en chacras de productores, desde pequeñas áreas hasta grandes áreas, últimamente, y 212 al año siguiente en 212-13, o sea que hay también 5 años a nivel comercial. Son cultivares que están registrados, está también firmado el acuerdo de licenciamiento de la tecnología entre BASF e INEA, y bueno, estamos en las etapas finales del proceso de licenciamiento al consorcio semillerista, que es el licenciatario de nuestras variedades. En la zafra pasada se cultivaron con el sistema Clearfield 38.267 hectáreas. Esto es 23% del área total de arroz del país, y las variedades que se cultivaron fueron 4, la mayoritaria el híbrido INOV-CL, con 57% del área Clearfield, Gurí, INTA CL, que también está Alberto Libore por ahí, de INTA con 23%, CL212 con 17% y 244 con 3% del área. ¿Qué características, recordemos, tenían estos cultivares? Provienen los dos del mismo cruzamiento, es un cruzamiento que tiene progenitores como el mutante original de Luisiana, CFX18, que originó la variedad CL161, IRGA 417 y Olimar, o sea, son progenitores que se caracterizan por una muy buena calidad de grano, todos ellos. Son cultivares índica, precoces, de hojas erectas, pubescentes, con buen macollaje. En el caso de 212 tiene resistencia piricularia en hoja y cuellos de panoja, tiene mayor largo de grano y tolerancia a vuelco y desgrane que 244, y con respecto a desgrane también es verdad para las otras alternativas que están disponibles para el sistema. Tiene un buen rendimiento industrial, pero el yesado ha sido más inestable que en el caso de otras variedades. Es decir, a veces no tiene problema, está por abajo de 6, a veces se pasa. 244 tiene muy buena calidad molinera y culinaria, buena cocción, tiene menor yesado consistentemente que CL212, pero es susceptible a piricularia. Si repasamos algunos antecedentes a nivel experimental en la zona este, en este caso, de estos 11 años, con 43 ensayos en la zona este, y lo comparamos en esta larga serie de ensayos con Puitá, que es una variedad que era mayoritaria, ya no está, y luego vemos una serie más corta con los cultivares que sí están. En este caso las líneas estaban superando en rendimiento porcentualmente a Puitá en 9 y 7%, con un ciclo más precoz, especialmente en el caso de 244, CL212 con un poco más sanos los tallos con respecto a Sclerotium, y piricularia con su resistencia a lo que estábamos hablando en hoja y en panoja, con también una menor tendencia a vuelco y con una tolerancia de desgrane mayor de la que presenta CL244 y Puitá. Con respecto a calidad, esto promediaba en estos años, esta es la mejor caracterización que tenemos por una larga serie de años, sin problema de entero, el yesado un poco más al límite, más alto en 212, con casi la mitad en el caso de 244, pero sin problemas, con parámetros normales en cuanto a las características de cocción, indicadores, y con el grano más largo que el de 244. Si vamos a una serie más corta, como decíamos, a mirar un poco las características, que son similares, en el caso de que sí está INOV-CL y Gurí,
que en este caso tienen en la zona este una ventaja amplia, que en los ensayos de la zona norte o centro se reduce, con 30% sobre Puitá y Gurí con 20%, y las líneas, las L244 y 22 ubicados en forma intermedia, con ciclo corto, y destacándose lo que decíamos con respecto a la resistencia apiricularia de CL212, en hoja y en panoja, con una tendencia a tener menos vuelco que 244 y una mayor tolerancia al desgrane. Con respecto a la calidad de grano, acá con valores de entero muy buenos en general, de casi todas ellas, con algunos puntos más Kinov. El yesado de 212, en este caso, un poquito pasado del 6%, al igual que el de INOV, y con un buen largo de grano, como decíamos en el caso de 212. Esta foto me la pasó Yamid Sanabria, es de la evaluación, además de los datos que nosotros tenemos de CL244-212 en el campo experimental, en el vivero de evaluación de resistencia apiricular, y en este caso es el vivero que conduce IRGA en la localidad de Torres, que es un centro de alta presión de la enfermedad. Allí está luchando, sobreviviendo CL212, con una puntuación que creo que era de 2, y 244 al lado seca, que tuvo una puntuación de 9, o sea que es bueno saber que se confirma esta resistencia que tenemos acá también en Brasil, en situaciones de alta presión, y con este caso como una variedad precoz, que creo que la otra alternativa de resistencia que hay en la región es de ciclo largo, ¿verdad? Con respecto a fechas de siembra, esto en la zona este y en Paso de la Laguna con 32 a 19 ensayos, es decir, 32 ensayos en el caso de CL212, CL244 y Puitá, y menos en el caso de INOV y de Gurí. Estas son las regresiones que se obtienen en días después del 1 de octubre, es lo que está graficado abajo, y el rendimiento. Lo que vemos allí es una tendencia en las dos líneas de arriba, que son, no tengo nada para señalar, pero son INOV y Gurí, que desde niveles de rendimiento altos descienden su rendimiento por cada día de atraso entre 65 y 46 kilos por día, con respecto a niveles más moderados de pérdida de rendimiento por cada día de atraso, como es el caso de 244 o de Puitá, o en un nivel más bajo de rendimiento, o en el caso de CL212 con 29 días de pérdida. ¿Cómo? Como marcador. En el caso de 212, 244 y Puitá tenemos bien caracterizada esa cola de siembra con varios ensayos en diciembre. En el caso de INOV y de Gurí no tenemos ensayos en diciembre en esa serie, lo más tardío es en noviembre, 30 de noviembre, por lo que no tenemos gran tranquilidad de tener bien caracterizado el descenso. Pero bueno, tienden a igualarse esas 4 cultivares sobre fines de noviembre. Vamos a hablar un poquito con respecto al comportamiento a nivel comercial de las dos, de CL212 y 244 en los últimos 2 años. Esa foto es la sacó Alfonso Gómez, es una chacra de 244 en Arroyitos. Si miramos el rendimiento en las últimas 2 zafras a nivel comercial de las variedades Clearfield, tomamos datos acá del grupo de trabajo arroz sobre 83-85% del área relevada. En el año 15-16 podemos ver como un año con condiciones difíciles, algún problemas de implantación, pero después cosecha muy complicada, inundaciones, tormentas, demoras. En la zona este, en general, con rendimientos de INOV en 9.000 kilos, parecidos Gurí y 212, un poco más abajo 244, solo había chacra de Gurí en el centro, con áreas parecidas en el norte, rendimientos parecidos de INOV y de Gurí, seguramente afectados por las condiciones del año, y un muy buen rendimiento de 212 que tal vez ayudado por esas características que estábamos diciendo de tolerancia a desgrane y a vuelco, y en el promedio del país queda con 9.056 kilos INOV, 8.000 kilos las variedades más o menos, con una ventajita de unos 200 kilos de 212 sobre Gurí. En el año pasado,
Aquí tenemos los rendimientos de la zona este, es decir, toma más ventaja Gurí sobre 2.12. En la zona centro, un área muy reducida de 2.12 con un excelente rendimiento, pero es chica, ¿verdad? Es decir, con ventaja de unos 1000 kilos sobre Gurí. Y en la zona norte, un muy buen comportamiento de Gurí, seguido por 2.12. Globalmente, en este caso, un rendimiento parecido de INOV al del año anterior, un mejor comportamiento de Gurí, que saca una ventaja en este caso de unos 300 kilos sobre 2.12 y un poco más atrás 2.44. Es decir, globalmente si miramos los 2 años, lo que en un año fueron 200 kilos más de 2.12, al año siguiente fueron 300 kilos más de Gurí, o sea que no estuvieron en esos 2 años en situación muy diferente. Vamos a hablar un poquito de algunos aspectos de manejo. El año pasado habíamos mostrado datos de este ensayo con Saldain, se hizo con Saldain, Beto Sosa en 2014-15, en una fecha de siembra del 23 de octubre, para ver la tolerancia a Kifix de estas variedades. Teníamos un tratamiento 1 que es con clomazones sin imidazolinonas, el tratamiento en rojo es el estándar, de 2 de 140 preemergente y posemergente con Kifix, el doble 280 y 280, preemergente y posemergente de 280 y posemergente de 560. En el caso de 244, recordemos, tenemos acá algunas diferencias muy significativas en los días a floración. No hay diferencias significativas entre tratamientos, el estándar rindió 11.500 kilos y no hay diferencias entre los tratamientos con dosis más fuertes o con clomazone. En el caso de 212 aparece una diferencia en floración significativa, es decir, tanto con el tratamiento con clomazone como con el tratamiento más fuertes de imidazolinonas hay un atraso, pero la significación, es muy significativa la diferencia entre tratamientos, se debe al menor rendimiento del tratamiento con clomazone con respecto a los tratamientos con imidazolinonas. En el estándar rindió 10.400 kilos y creo que es una consideración importante a tener en cuenta cuando se buscan alternativas herbicidas con distinto modo de acción para manejar la resistencia en los sistemas productivos. Tomar en cuenta este antecedente porque parecería que a 212 el clomazone no le sienta bien y es una alternativa que se está usando y puede estar atrás de algunos rendimientos que no cumplen las expectativas con respecto a lo que se estaba esperando. Esto es 933, una línea americana que también incluimos en este ensayo, en el estándar 11.300 kilos, similar al 244. No hay diferencias significativas entre los tratamientos en rendimiento. Y en el caso de INOV tampoco hay diferencias significativas en rendimientos muy altos, excelentes, un atraso significativo tanto con el clomazone como con dosis más altas, pero que no impactaron en el rendimiento. Como referencia, el rendimiento del paso 144 en esos ensayos, en el clomazone, naturalmente, si no fue eliminado, fue de 10.200 kilos, digo, como para tener una referencia, cuando estamos hablando con el tratamiento estándar, estos rendimientos fueron similares o mayores a los del paso 144. Vamos a ver también algunos datos de un ensayo de respuesta de CL212 a densidad de siembra y nitrógeno, que condujo Jesús Castillo con Alexandra Ferreira, que nos suministraron esta información para ir viendo algunos elementos a tener en cuenta. Yo acá incluí muy pocas cosas, pero por ejemplo en lo que es producción de materia seca, que es lo que tenemos acá, para nitrógeno no hubo efectos significativos en macollaje, sí los hubo en primordio y floración, mientras que para densidad hubo inicialmente efectos significativos, pero no así en floración. Las densidades utilizadas fueron de 60, 100, 150 y 200 kilos de semilla por hectárea, que hubieron diferencias significativas en el establecimiento, pero después desaparecieron. Bien, esta es la curva de acumulación de materia seca. Básicamente acá lo que se ve es que hubo diferencias significativas de los tratamientos fertilizados frente al nitrógeno cero,
Vamos a explicar qué son los tratamientos de nitrógeno. Están acá el cero, nitrógeno cero, después el tratamiento de indicadores, que recibió 55 kilos en macollaje y 37 kilos en primordio. Un tercer tratamiento que es por debajo de indicadores, es decir, que tuvo 45 kilos en macollaje en vez de 55 y lo mismo en primordio 37, y otro que es por encima del de indicadores, que es 67 en macollaje y 45 en primordio. Esos no difirieron entre sí, fueron sin duda mayores que el no fertilizado. Vamos a ver rendimiento ahora. Como les decía, las densidades que fueron de 60, 100, 150 y 200 no produjeron diferencias significativas en rendimiento. Sí hubo diferencias significativas por los tratamientos de nitrógeno y no hubo interacción. O sea que podemos resumirlo en este cuadro con rendimientos sanos, seco y limpio, en el que se observa 12 toneladas en el tratamiento de indicadores, lo mismo en el tratamiento exceso, el tratamiento que tenía por encima la fertilización, también con 12 toneladas, y intermedio el que era por abajo del de indicadores. Esto acá nos muestra primero una muy buena respuesta a nitrógeno, hay como 4.000 kilos entre el cero y el tratamiento de indicadores, y después lo otro es que no hubo una depresión por un aumento en la fertilización. Esto nos dio digamos, es una variedad que se mantiene, no se deforma, no produce exceso de biomasa. Y bueno, el tratamiento de indicadores se ve que pasó la prueba con muy buena nota acá, ¿no? Para terminar, unos pocos minutos con respecto a perspectivas en el desarrollo de cultivares Clearfield, hablando de CL933, que ya mencionamos, de variedad de calidad americana, de las mejores líneas C3, que cumplieron 3 años de evaluación en la zafra pasada, y de lo que estamos haciendo de conversión a Clearfield de las variedades que están disponibles. CL933, los veíamos en el ensayo de tolerancia, es un cultivar japónica tropical de calidad americana, tiene tallos muy fuertes, erectos, es glabro, resistente a vuelco, tiene un potencial de rendimiento que es similar al de CL212 y al de CL244, tiene una muy buena sanidad en los tallos, alta resistencia apiricularia tanto en hoja como en panoja, tiene un muy buen rendimiento industrial, su yesado ha sido inestable, a veces sin problema, a veces se pasa un poco. En la zafra pasada se multiplicó semilla y se hicieron algunas evaluaciones en fajas, pocas, por lo que existe disponibilidad de semilla en caso de que se quiera ingresarlo a validación en la zafra próxima. Vamos a ver un ensayo de fajas sembrado muy temprano el año pasado, 28 de septiembre en Rincón de Ramírez. Lo que nosotros sembramos fueron 3 variedades en fajas, 212, 244 y 933. La chacra era de INOV, entonces se cosecharon 3 repeticiones de estas variedades. Allí están los rendimientos muy parejos entre los 3 cultivares. El de INOV se pudieron cosechar de la chacra contiguo 2 parcelas donde no había vuelco. No pudieron cosechar las 3 porque el resto alrededor estaba volcado y habría que haberse ido lejos. En esa parte que estaba parada un excelente rendimiento. Fíjense la calidad molinera de 933, ninguna tuvo problema de las 2, pero en el caso de 933 fue excelente. Es un grano largo, muy largo, extra largo, a pesar de todo en el tero es excelente. El yeso estuvo sin ningún problema y lo mismo con las demás. Esa es una vista general, de lejos se ve desde el canal el 933 con un color distinto, estas son 212, 244 y 212, de cerca la planta es esa, con hojas que se mantienen verdes, con una senescencia lenta, tallos muy fuertes, hojas bien erectas. El otro temita con respecto a las perspectivas, 933 es uno, puede entrar en validación, hay semilla, es nuevos cultivares que cumplieron un 3er año en la zafra pasada y que aparecen con perspectivas muy interesantes. Acá tenemos el promedio de ensayo de 3 años en Paso de la Laguna, con INOV, con 5% de ventaja sobre Gurí y a su vez un 7% sobre Puitá, todo un poco más apretado que en los otros ensayos que veíamos antes. 212 y 244 parecidos a Gurí con 2-3% menos, y aquí 3 líneas, sobre todo estas 2 primeras muy interesantes. La primera es una línea índica, glabra, de mucho vigor, mucha biomasa, que está con el mismo rendimiento en promedio que INOV.
Es precoz y tienen todas ellas resistencia en hoja a brusones. Y muy buena calidad, muy bajo yeso, con muy buen largo de grano. En el caso de la segunda, es una línea que viene de retrocruzas, de las primeras retrocruzas con tacuarí, es decir, realmente es bastante parecido a tacuarí, con resistencia pericularia y buena calidad molinera también. Es decir, lo que pensamos es que con estas dos líneas habría que llevar adelante algunos ensayos en fajas la próxima zafra y tendremos que ver con Ana para la posibilidad de entrar a purificar y multiplicar semilla de alguna de estas dos líneas, de las dos o de una de ellas, que en el caso de una sería 1202, pero creo que la de tacuarí es interesante. Por último, para ir terminando, lo que estamos haciendo respecto a conversión de líneas de variedades al sistema Clearfield, es decir, los datos que estuvimos viendo son de líneas, cruzamientos que se habían hecho hace muchos años. En los últimos años el foco es, en lugar de abrir el abanico y muchos cruzamientos, es tratar de convertir a Clearfield las variedades que están que tenemos en el mercado. Desde ese punto de vista estamos usando selección contra estación y bueno, sin entrar en demasiado detalle, pero vamos a tener retrocruzas ya muy avanzadas de Olimar y Parao en la cancha en selección para fijarlas en la próxima zafra. Más avanzadas aún, pero con menos retrocruzas también. Y interesante acá, de las primeras de BC1 con Olimar y 244, pero con genes de resistencia pericularia, confirmados esa resistencia en invernáculo por la gente de fitopatología, que van a venir en F6, o sea que ya podríamos entrar con ellas en evaluación de rendimiento posiblemente, y estaban muy interesantes. Eso es entonces lo que yo tenía para presentar. Esta es otra toma de Alfonso de la chacra de 244 en Arroyitos. Muchas gracias.